Muy bien. De nuevo, de nuevo estamos con nuestro amigo, querido amigo Santiago Lanús, hablando de algo que yo sé que nos están comentando muchos, que entusiasma, porque la Virgen siempre entusiasma. Y además, hacerlo así, como lo estamos haciendo nosotros, prácticamente sin ningún libreto, tanto que no nos acordamos qué habíamos dicho, qué dejamos de decir. Pero vienen auxilio amigos o amigas que me dicen, bueno, ¿por qué no profundizan esto? ¿Por qué no dicen aquello otro? En fin. Entonces, hay tantas cosas, tantas historias más que anécdotas, ricas, ¿no es cierto?, en contenido, que nos enseñan, como decías vos la vez pasada, que son didácticas, hay todo, es tan didáctico realmente Garabandal en todo, en la forma de aproximarse, como lo es también Fátima, ¿no?, a la Eucaristía, en recibir la Eucaristía, en todo, ¿no?, absolutamente en todo, en vestir, en la modestia, en el vestir, todo, absolutamente todo. Yo me acuerdo que alguna vez, esto está fuera de totalmente, Conchita recriminó la Virgen porque en Santander había ido a bañarse. ¿Cómo era eso? ¿Te acuerdas? Claro, porque en realidad fue también, digamos, medio algo que le dijeron al párroco, a Marichalar, ¿no? Que había que, esto lo escuchó, lo habíamos dicho en uno de los programas, lo escuchó un sacerdote que fue a Garabandal para ver cómo era el padre de la Riva, y escuchó que la comisión le iba a dar vacaciones al párroco y a Conchita llevarla un mes a Santander para que se olvide un poquito de todas las apariciones. Entonces ahí le cortan las trenzas, porque decían algunos psiquiatras, ¿no?, que a Sí, través de sí. las trenzas hipnotizaba a las demás. Y ahí, bueno, la llevan a Conchita a la playa. Imagínese Conchita viviendo en Garabandal y que de repente la llevan a una ciudad grande como era Santander, llevarla a la playa. El objetivo era distraerla, distraerla. Y eso fue lo que pasó. La llevaron a la playa, le compraban pulseritas y cosas. Y claro, ella realmente, obvio, una chica de esa edad, de repente todo eso le empezó a gustar, ¿no? ¿Y qué pasó cuando volvió al pueblo? La Virgen casi un mes tardó en aparecerse a ella y se aparecía a las demás. Y fue como una especie de penitencia que Conchita no sabía si iba a volver a tener aparición. Sufrió muchísimo. Y era un poco una penitencia porque ella se dejó tentar y adhirió. Fue realmente lo que se dice una formación, ¿no? Porque la Sí. Virgen formaba hasta en eso, de los sacrificios, la penitencia, la perseverancia y todo eso, ¿no? Bueno, ahora pasando a otro tema, vamos saltando, pero es así. Eh, Yo recuerdo, bueno, que hubo muchos personajes que visitaron en Garabandal, de todo tipo. Y uno de esos personajes fue una actriz uruguaya, pero que actuó como tantos uruguayos en Argentina, toda su vida prácticamente, muy querida por todos, rioplatense, como solemos decir, ¿no? Nosotros, bueno, lo que España no saben, pero se habla de Río Platense cuando se habla de Argentina y de Uruguay. Son países que son muy próximos, muy hermanados, pero muy, desde que nacieron como países. Pues, entonces, ella estuvo. ¿Qué nos podés contar de China Zorrilla, una gran actriz? Este es un caso muy lindo, muy lindo, muy especial, porque la actriz es nada más y nada menos que para nosotros y los uruguayos muy conocida, se llama la China Zorrilla, ¿no? Que ya Sí. falleció hace unos poquitos años, ¿no? Bueno, ella era una bailarina que dicen que iba a Francia a bailar en el Folies Bergère. Eso no estaría confirmado, pero quien dio testimonio sobre ella en Garabandal insinúa que era eso. O sea, no tengo ni idea cómo es eso, pero no era digamos, una cosa, digamos,
Hoy sería algo muy normal, ¿no? Pero para esa época era algo. Bueno, la cuestión es que de viaje yendo hacia Francia, hacia París, ya, bueno, ya era un poquito famoso este tema de lo que estaba pasando en Garabandal y por la curiosidad nomás con las personas con que ella viajaba, fueron hacia el pueblo a ver qué era eso, ese fenómeno, ¿no es cierto? Y bueno, ella creo que estuvo 2 días, ella llega primero muy incrédula, pero sí le impresionaban los fenómenos, ¿no? Esas chicas que se quedaban duras mirando para arriba a la Virgen o a lo que según ella veían algo raro, se quedaban de piedras, tocaba, pero a ella una cosa que le impresionaba era que las niñas agarraban la cruz, ¿no es cierto? Se la daban a besar a la visión y después le daban besar a los demás. Y ella no quería que le den, le impresionaba mucho todo eso y ella no quería que le den a besar, no quería y se negaba y se negaba. Y en un momento ella eh, pide interiormente que, bueno, a ver, si esto realmente era algo así como decían, ¿no? Que le dé a besar a ella. Y vino una de las niñas y le dio a besar a ella y ella se largó a llorar, se largó a llorar, se largó a llorar, lloró, lloró. Al día siguiente se fue, los testimonios no la da ella directamente, sino la dan personas que han estado con esa señora, esa buena señora, decían, ¿no? Que era como incrédula, pero que quedó muy impresionado y muy emocionado cuando recibió el beso, cuando besó la cruz. Y bueno, yo personalmente fui a la búsqueda de ella para que reafirme este testimonio y de hecho yo le mandé todo el material, incluso lo que decían sobre ella, impreso en su casa. Ella, el departamento que tenía acá en Buenos Aires estaba en la calle Talcahuano, creo que era, y yo le mandé todo, pero nunca tuve respuesta. Igual no la pedí la respuesta, ¿eh? Era simplemente para que a ella, ¿por qué? Porque yo me enteré que ella, alguien le había dicho que ella en su vida había vivido algo que no se le olvida más y que tenía que ver con algo espiritual y que estaba ligado a un tema de una aparición en España. Así que se ve que ella algo tenía en su interior. Fue muy hermoso. Y bueno, yo le mandé todo. Yo creo, fueron, no sé, 6 meses antes de morir o un poquito más, no me acuerdo. Estoy seguro que no le fue ajeno. Yo para que ella vea que eso que ella vivió que ahora se hablaba, aparte eran temas en épocas de la película también, así que este, podía ella poder volverse a enganchar. Así que solo Dios sabe si volvió o no a engancharse con eso, pero luego, luego yo está ahí en virgendegarandal.com, yo, alguien me dijo que en un video, antes de morir, en un video, lo estoy buscando, en un video antes de morir, sí, acá mismo, ella había dicho de que había algo que a ella le había tocado mucho y da a entender que era eso de Garabandal. Y está acá en el video. Si ustedes van a virgendegarabandal.com y van bajando, porque ahí está como todo en uno, ¿no? Pero van bajando o ponen el buscador cuando están en la web China Zorrilla, van a ver que hay un apartado especialmente dedicado a ello y el testimonio que ella ya da antes de morir sobre eso. Así que es algo muy, muy, muy lindo. Y bueno, nada, ahí también hay un testimonio impresionante, padre, de que era una persona muy buena. Eso, Porque, eso, eso te iba a comentar. Te estaba escuchando y no te quería interrumpir. Era de una gran, gran generosidad, pero gran generosidad, de una es lo que grandísima. iba a comentar. Sí, sí. Y hay un hecho, está el video acá puesto. Está el video, yo lo puse. El del Ella, taxista, mira, ella venía en un taxi, el del lo voy a taxista. adelantar. Venía en Sí, un sí. taxi, está dicho por él y por Percievale, que era muy amigo de ella, ¿no? Otro personaje público, ¿no? Que lo cuenta ella. Es algo increíble lo que le voy a contar así nomás. Mejor ver el video porque está mucho mejor. Ella iba en un taxi a su casa y se puso a hablar con el taxista porque era una persona muy, muy, muy cercana
Y entonces el taxista, bueno, hablando, el taxista le comentaba que ya tenía un problema, que no le alcanzaba, que él quería, no sé si era que quería comprar su casa o Tenía una algo, hipoteca, creo. Tenía una ¿eh? hipoteca, creo que era una O una hipoteca hipoteca, y no exactamente, podía. Sí, exactamente. Y, y cuando bajaron, ella le dice, espéreme un minuto, espéreme. Y el señor lo esperó. Y mire, padre, mire lo que voy a contar. Le trajo al taxi $37.000, que era justo lo que lo que él necesitaba para levantar esa hipoteca. Y el hombre le dijo, es que no voy a poder, no voy a poder devolverle eso ahora, próximo. Me dice, no, usted no se preocupe. Cuando usted lo devuelva, cuando lo puede devolver, usted se contacta conmigo y listo, o algo así. sí, sí, Y sí. y bueno, y hubo un contacto después y todo. Mire, lo dejo así en suspenso porque vale la pena escucharlo de Muy ellos bien. mismos. Y Muy esto bien. lo cuenta también Carlos Percevale, ¿eh? Estamos hablando de Uruguay. Y Uruguay está vinculado también a Garabandal por el famoso accidente aquel de los Andes, ¿no? Que hicieron una película incluso. Eso, aparte ese milagro vino prácticamente apenas terminadas las apariciones, pocos añitos Sí, después. poco después. Mire, hubo un difusor, Julio Pose, que antes del accidente de los Andes ya fue invitado a Uruguay a hablar sobre las apariciones de Garabandal, que recién habían terminado. Él no fue testigo ocular, pero fue ahí prácticamente cuando terminó. Estuvo en Garabandal, estuvo entrevistando, conoció a las niñas cuando todavía vivían en el pueblo, y vino acá y hizo una gran difusión, una gran difusión. Y luego Perdón, lo hizo también perdón. en Y Uruguay, creo que ¿eh? a través de él también se enteró el padre Castellani, creo, ¿eh? Pero Sí, bueno, sí, puede ser, y Menville también, el padre ok, Menville también. eso, ok. Y resulta que igual el padre Castellani, o sea, no, puede ser, sí, sí porque coinciden, pero en Sí, el sí. 66, un año después de que terminaban las apariciones, el padre Castellani hizo un prólogo en un libro que se llama, a ver si lo tengo bien a mano acá para mostrarlo, pero no lo tengo. Bueno, después lo muestro. Se llama Las negaciones de Garabandal, donde él hace un prólogo afirmando, reafirmando, cuando todos negaban, él reafirmaba las apariciones de Garabandal. Ese prólogo también está ahí en virgendegarabandal.com. Vale la pena leerlo para que vean lo que es un profeta, un hombre de fe, un hombre inquebrantable, un hombre que tuvo esa sensibilidad, y esto, padre, es muy importante usted, porque usted también me enseñó mucho de esto, de la importancia de reconocer las verdaderas apariciones marianas, porque ahí hay una riqueza tal que yo a veces digo, a veces con la tradición solo no alcanza. Por algo vino la Virgen y tanto tiempo. Yo sé por qué lo decís y yo también lo reconfirmo, lo reafirmo, porque hay una cierta tendencia en una cierta corriente tradicionalista, no tradicional, de rechazar lo profético. No lo reconocen, ni siquiera, y por eso también a veces se yerra en la apreciación del tiempo que se está viviendo. ¿Eh? Y para no perdernos, porque todo esto es tan interesante que uno se puede Sí, perder. pero yo, Decía este es un punto de, tan importante, de padre, Julio, que yo seguiría un poco y después retornaría un poquito más. sí, Si decías de usted Julio quiere, ¿eh? Pose, de Pose estabas hablando, de Julio Pose. Bueno, no, lo que decía es justamente el tema es que también se entiende que detrás de una aparición verdadera hay tres, por decir, tres o cuatro falsas, o en las Más, mismas más, apariciones más, contaminadas. Después tenemos casos mucho más. que usted lo ha dicho tanto en su canal, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar ese pedacito, eso se entiende porque también hay algunas personas que no quieren asomarse al tema de las apariciones. Es una pena, pero en algún punto se entiende. Claro. Pero Mire, el Julio Pose fue a Uruguay invitado para hablar de la Virgen de Garabandal
Y fue al colegio, ni más ni menos al colegio donde eran muchos de los rugbyers que después tuvieron el accidente. Es Es una que eso, cosa, perdón, muchos no lo saben qué pasó en el accidente. Era un equipo de bueno, rugby de Uruguay que iba a Chile y que tuvo un accidente en los Andes. Cayó el avión ahí y estuvo, no me acuerdo cuántos días. el equipo era de Old Christians, que era Ajá, un equipo de rugby de allá, que fueron a Chile, fueron algunos familiares también, que podían costarse pagar el pasaje y la estadía y todo, acompañando, o sea, como que fueron muchos, coparon prácticamente el avión, ¿no? Como si fuera un charter, digamos, ¿no? exacto. Y bueno, y ese avión sale de Uruguay. Cuando va cruzando la cordillera, va perdiendo altura, un problema de tiempo, del clima y no sé si un desperfecto también y qué sé yo, y terminan chocando contra el filo de una montaña, se despega primero la cola del avión, algunos mueren los que estaban en la cola, pero después justo en la ladera empieza a patinar el avión para abajo, pero patina como en la nieve, ¿no? Y termina chocando contra el final, digamos, en la Promontorio, sí. nieve, y ahí, bueno, algunos se mueren y otros no sobreviven. Muchos más de los que sobrevivieron al final sobreviven. Después hubo una avalancha un tiempo después de una luz de nieve y otros también perdieron la vida, los tapó a casi todo y qué sé yo. Pero siguieron sobreviviendo y al final, cuando ya nadie los buscaba, porque aparte tenían un contacto de radio ellos que escuchaban la radio, cuando ya escucharon que ya habían dado por terminada la búsqueda, entonces ellos tuvieron que salir a buscar, a sobrevivir, digamos, y entonces dos de ellos, tres, pero terminaron siendo dos, Canés y Parrado, fueron caminando donde pensaron que podían estar más cerca de la civilización, y bueno, al fin y al cabo no sé cuántos días, si fueron 3 días y bueno, y al final tomaron contacto con la civilización, después fueron, la guardia, digamos, chilena fue, el ejército, no me acuerdo, fue Carabineros, carabineros, ¿eh? sí. Carabineros eran así. Exactamente, y fueron a rescatar a los que quedaban, y bueno, y ellos que ya había pasado un tiempo y no sabían si estos ya estaban muertos, los compañeros que habían ido a buscar, digamos, ya estaban muertos, y de repente aparece un helicóptero con ellos adentro y buscándolos a ellos. Entonces se llama el sobreviviente de los Andes. Pero, aquí que esto se llama el famoso milagro de los Andes. Pero hay un milagro del milagro de los Andes que mucho tiempo después se empezó a hacer público, porque ni ellos mismos, los sobrevivientes, lo decían. Muy al principio sí, pero después no. Se cree que hubo ahí un poco también, ellos hicieron una fundación para poder hablar sobre esto, fueron a todo lado del mundo, tenían un caché, digamos, en general se cobraba una plata por también dar un poco testimonio de superación personal y todas esas cosas, pero sin juzgar a nadie, porque la superación personal es innegable, esos son los testimonios que tenemos de ellos, pero había algo más, había un testimonio de fe muy grande, y ese testimonio de fe lo dieron su familia, sus madres sobre todo, y de los que sobrevivieron, porque a ellos les llegó. Mire, hay dos testimonios de las mismas mujeres, o sea, de las mismas madres, que son impresionantes. Uno de Rosina de Strauch, la madre de uno, de Eduardo Strauch y de Fito Strauch, y también de otro más, donde hablan de cómo fue que ellos recibieron una estampa de la Virgen de Garabandal y empezaron a rezar el rosario, y se juntaban unas madres a rezar ese rosario. Y hubo varios milagros, incluyendo cuando ya no los buscaron más, hubo una señora de entre ellas, la madre de una de ellas, creo que la de Strauss, porque había dos Strauss primos, ¿no? Pero la madre de una que tuvo una locución que dice
tu, tu hijo está vivo. ¿Y qué pasó? Y dijo, vamos a seguir rezando, porque ellos, y los que rezaron los hijos son los sobrevivientes. Entonces, fíjese, padre, qué milagro del milagro que se habla de los Andes. Y está absolutamente ligado. Después, con el tiempo, claro, cuando fuimos a la casa a la casa, digo, a la casa, tomar testimonio de ellos, ya empezaron, están estos dos testimonios de la locución y también de cómo ellos seguían rezando a pesar de las propias madres, familiares, primos y todo, en virgendegarabandal.com están los documentos y las firmas originales de todos los familiares. Y también dos testimonios de dos sobrevivientes, nada más y nada menos. Uno de Eduardo Strauss y el otro de, bueno, a ver, vamos a hacer así en YouTube para decir, para ver quién es. El testimonio de, bueno, no me de Fito Strauss, de los dos Strauss. Y el testimonio de Garabandal que hacen ellos, que sí, efectivamente, ellos rezaron a la Virgen de Garabandal, lo dicen textuales palabras, y nosotros nos salvamos. Ahora, perdón, cuando decís ellos, fueron los padres, las madres de ellos, Madres, no, las madres, no, las madres. no los sobrevivientes. Ellos No, no. no, no, pero lo que estoy diciendo es que también hay dos testimonios en video de Sí. dos de los sobrevivientes que hablaron y dijeron, sí, es verdad el testimonio de Garabandal. Que gracias. Y le digo más. Pero perdón, eh, perdón. Pero los que rezaron a la Virgen de Garabandal fueron las madres, fueron los parientes de ellos. Sí. Ahora, exacto. Le pidieron el milagro, porque sí. sabían que era muy Y milagroso. ellos conocieron a Garabandal por aquella visita de Julio Pose, para no perder Exactamente. Ellos es, conocieron Garabandal, pero también hubo un milagro, por eso está bueno que lo vean a esto, que los piden los testimonios de las madres, porque hubo un milagro impresionante de algo que les viene de Estados Unidos mientras buscaban a los hijos, y viene algo ahí adentro. No lo voy a decir acá. Véanlo, véanlo. Y yo le quería contar esto. También hay un testimonio, que tenía Casa Pueblo, el papá que tenía Casa Pueblo ahí sí, en... sí, el arquitecto. Sí, el arquitecto, ay, no me acuerdo. Bueno, yo Bueno, tampoco. el hijo, que es Sí, uno de los sobrevivientes, ya me va a salir. sí. Eh, el hijo estuvo en un Zoom de estos dando una charla en una parroquia, o mejor dicho, en un movimiento de estos de retiros y eso. Y justo estaba mi hermano en ese momento en el chat, y no sé quién le pregunta algo, y él empieza a hablar de Garabandal. Y él dice que a él lo llamaban Garabandalito. ¿Por qué? Estoy hablando de las épocas cuando ellos sobrevivieron, en esa época, ¿no? Cuando ellos ya los encontraron. Y dice, porque no paraba de hablar de Garabandal. Entonces lo llamaban el Garabandalito. Así que nada, es tan lindo porque ellos ya empiezan a avalar que además de la superación personal, y tienen que completar el testimonio. Hay una señora uruguaya que hace poco me contactó y me dijo, yo quiero lograr de que ellos todos lo digan, que digan que... Pero bueno, eso no conviene forzado, ¿no? ¿Sabes cómo se llama el arquitecto? O se llamaba Páez Vilaró. Carlitos Páez. Sí, Páez Vilaró. Eso. Carlitos Páez es el sobreviviente, el padre creo que también se llamaba Carlos Páez, me parece. Sí, 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 Gara Vandalito. Así que es la primera vez que lo digo así públicamente, porque bueno. la verdad que es hermoso. Mi hermano me llamó y me dijo, mira lo que pasó. Y le digo, ay, pará, déjame entrar a ese Zoom, pero ya había terminado para sacarle testimonio. Pero en algún momento va a salir esto. Así que fíjate cómo se va extendiendo, ¿no?
bueno, por Argentina también. Yo recuerdo, eso lo recuerdo vívido, es un recuerdo vívido, que en el diario La Razón de Buenos Aires, era el diario, creo, no sé si lo habré comentado ya, pero era el vespertino más conocido, bueno, se vendía muchísimo. Y además se vendía sobre todo por los titulares. El que era gran periodista, Laínio, yo era amigo de su hijo, era famoso en todo el periodismo argentino, hizo escuela. Y él los compraba porque los títulos eran geniales. Después, no sé el contenido, pero era por los títulos. Y yo me acuerdo muy bien, por los años 60, que noticias, no sé si fueron más de unas, yo creo, sobre niñas de Cantabria o de España, de una aldea que recibían a la Virgen. Y creí inmediatamente, lástima que después no tuvo seguimiento, quedó ahí esas fugaces noticias que me pasó solo con dos, con Garabandal y con Medjugorje. Apenas supe, sin más nada, era como el llamado de la Virgen, ¿no? Y Garabandal tuvo eso. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Porque así hacemos un corte no, ahora y seguimos con un próximo programa. No, ¿Quedó algo? que lo que quiero decir es que Dime. esa primera gran difusión de Garabandal después se cortó porque, claro, hubo una especie de manto de silencio durante casi 20 años, hasta que yo diría que uno de los, bueno, Joe Maggino siguió trabajando eso, ni hablar, y que yo, pero una gran persona que empezó a sacar a flote Garabandal cuando ya prácticamente nadie hablaba, especialmente en España, que se llama Rafael Jardón. Así Ah, que algún día, cuando quiera, hablamos un poquito de él. muy bien, me parece sí, que es además, como dicen en italiano, doveroso, es un deber hablar de él. Yo no lo conocía a él, conocía a los hermanos a través tuyo, que hay en Asturias. Pues lo dejamos para el próximo, si te parece. Y, Como usted diga, padre, bueno, agradecemos a todos, Ave María Purísima, sin sin pecado pecado concebida. concebida.